En referencia a las ecuaciones diferenciales parciales, pasamos a hablar de las de tipo parabólico, que son el tema de exposición de nuestro equipo. Comenzamos con las ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden se pueden clasificar en tres tipos. Consideramos la siguiente forma general de una ecuación diferencial parcial de segundo orden en dos variables. X y Y son las variables independientes, y A, F y S son funciones dadas de X y Y. Se clasifica la ecuación según las condiciones siguientes. Consideramos que la ecuación es parabólica si el resultado de esta operación es igual a 0. A base de introducción, para las ecuaciones diferenciales parabólicas, la solución de estas son importantes en campos como difusión molecular, transferencia de calor, análisis de reactores nucleares y flujo de fluidos. Vamos a utilizar las letras T y X como variables independientes, donde T será el tiempo y X la coordenada del espacio unidimensional. Para el caso bidimensional, X y Y son las coordenadas espaciales y T va a ser la temporal. Estos son algunas ecuaciones parabólicas. En primer lugar, tenemos la conducción transitoria de calor con la dimensión espacial igual a 1. En una dimensión también tenemos la ecuación de difusión transitoria de neutrones, que sería esta, en donde phi es el flujo de neutrones, y el transporte conectivo de una sustancia química con difusión. Phi es la densidad de la sustancia, la función U de X es la velocidad del flujo y D es la constante de difusión. Las ecuaciones diferenciales parabólicas para 2 y 3 dimensiones se pueden escribir mediante la ampliación de la variable espacial a 2 y 3 dimensiones. Por ejemplo, la ecuación que vimos de conducción transitoria de calor de la diapositiva anterior se puede expresar en dimensiones espaciales igual a 2 de la siguiente forma. Observamos que la función t que estaría en cuestión de x pasa a ser una phi de x y y. Estos términos pasan de la siguiente forma. Para la solución de ecuaciones diferenciales parabólicas tenemos los siguientes métodos de diferencias finitas. Tenemos el método de Euler hacia adelante y hacia atrás, siendo explícito e implícito, respectivamente, Craig-Nicolson, y para 2 dimensiones, el IDA. Euler hacia adelante es sencillo, pero es condicionalmente estable, en donde el delta de t debe ser menor que cierto límite. Euler hacia atrás es incondicionalmente estable y necesita de un esquema de solución tridiagonal. Lo mismo para Craig-Nicolson, con la diferencia de que es más preciso. Ahora, las aproximaciones por diferencias en el dominio del tiempo. Como ejemplo de una ecuación diferencial parabólica, consideramos la siguiente ecuación. Tenemos una parcial de phi con respecto a la coordenada del tiempo, que es igual a alfa, donde esta es una constante, multiplicado por la segunda diferencial de phi con respecto a x, más una función de x y y. Tenemos delimitado x entre 0 y h, y las condiciones iniciales en la frontera son las siguientes. En el extremo inferior tenemos la función evaluada y la denotamos por phi sub L, y en el superior por phi sub R. Manteniendo la coordenada del tiempo en 0, tenemos un phi inicial de x. Para obtener aproximaciones por diferencias finitas, consideramos la retícula que se muestra en la figura. Los puntos en el espacio se enumeran por i, o sea que la coordenada de x iría de 0 a i más 1, mientras que los puntos sobre la coordenada en el tiempo por n iría igual desde 0 hasta n más 1. La solución nx sub i y t sub n la vamos a denotar de la siguiente forma. O sea que el phi en función de x y t sería la siguiente. Aplicando la aproximación por diferencias a la derivada con respecto al tiempo y reescribiendo la ecuación para simplificar los cálculos de la siguiente forma, donde la parcial de phi con respecto a el tiempo va a ser una función de x y t, donde esta función representa el lado derecho de la ecuación, y usando el método modificado de Euler obtenemos la siguiente expresión, en la que
tenemos una función phi que mantiene la coordenada espacial y tiene un cambio en la posición del tiempo. Esta es conocida como y aplicada para el método de Craig-Nicolson. Como habíamos mencionado, el método de Craig-Nicolson se basa en el método modificado de Euler y se escribe de la siguiente forma. Esta ecuación se puede reescribir así. Pasamos el delta sub t multiplicando hacia el otro lado y transponemos términos y definimos un gamma. Gamma va a ser igual a alfa entre el cuadrado del delta x. Este método particular requiere de la solución tridiagonal en cada intervalo de tiempo. Así que habría que describir un algoritmo de solución por medio de sistemas tridiagonales. La ecuación tridiagonal tiene la siguiente forma. Tenemos una matriz tridiagonal, una función evaluada, una matriz con los valores de la función y la solución. El algoritmo de solución para esta ecuación recibe el nombre de solución tridiagonal y es una variante de la eliminación de Gauss y se describe a continuación. Se inicializan dos variables, b sub 1' y d sub 1', que se igualan a b sub 1 y d sub 1 respectivamente, y se calcula en forma recursiva las siguientes ecuaciones, en orden creciente, desde i hasta n. Particularmente para la última incógnita tenemos que phi sub n es igual a d sub n' sobre b sub n'. Para el resto de valores en i tenemos la siguiente expresión. Ahora, para los problemas parabólicos bidimensionales, podemos extender el caso en una dimensión, igualando este a 2, como lo habíamos mencionado. Ese método sigue siendo incondicionalmente estable, pero requiere de una solución en forma simultánea de las ecuaciones en diferencias para cada uno de los puntos de la retícula. Lo que haría que este método necesitara de espacio de almacenamiento y tiempo mayor. Para la implementación de nuestro código tenemos tres bloques principales. Uno en que declaramos, definimos e inicializamos las variables. La variable del cambio en la coordenada del tiempo, del cambio en la coordenada espacial, el número de intervalos en t, el número de intervalos en x, y estas son condiciones inherentes al programa. El segundo bloque consta del ingreso de las funciones, de las condiciones iniciales y la frontera. Y el tercero es el de la solución tridiagonal. Este es uno de nuestros ejemplos. Tenemos una segunda parcial de u con respecto a x igualada a una constante de la parcial de u con respecto a t. Para este caso particularmente la constante es igual a 1 por fines prácticos. X está limitado entre 0 y 1 y t es mayor que 0. Tenemos las condiciones de que u es una función, u en x y t igual a 0 es igual a esto, y las condiciones en la frontera, es decir, que en los extremos es igual a 0. Tenemos un h de 0.25. H es el cambio o el salto en x. Nosotros vamos a hacer solamente un paso, por lo que definimos k igual a 1. Es decir, que vamos a calcular la temperatura o la función de temperatura en x y un tiempo 0 y a la vez en un tiempo igual a 0.0625. De las condiciones tenemos lo siguiente. Y pasamos a calcular para un instante 0 el cambio en la posición.
la función cuando cambiamos la posición. Hacemos de ahí una tabla en que vamos a ubicar los valores de X y la temperatura. Aquí hay un error, este es una T mayúscula. Aplicamos la fórmula de Crank y llegamos a que, bueno, aplicamos para cada uno de los valores y llegamos a una matriz tridiagonal que vamos a resolver. Es decir, que la solución a este sistema sería la siguiente. Nuestro programa arroja esos datos como resultado y aquí tenemos una representación gráfica que sería en K igual a 0 y K igual a 1. K igual a 0 es en el tiempo 0, el inicial, y K igual a 1 es al realizar las operaciones una vez, una iteración. El siguiente ejemplo es muy parecido. Aquí la constante que habíamos dado por 1 en la anterior es igual a 50. Igual tenemos las condiciones iniciales y las de frontera, y los resultados que esperamos es una tabla como la siguiente. X de 0 a 1 se define por esta función y de 0 a 2 por esta. Los resultados de esta tabla van de 0 a 1 nada más. Aplicamos el método de la misma forma que el anterior. Y estos son los resultados de la compilación. Nosotros tenemos de 0 a 1, sería hasta aquí. Este programa nos da de 0 a 2. Y observamos que efectivamente coinciden. Esta es la representación gráfica de nuestros resultados. Es un avance temporal donde el eje coordenado X sería el tiempo y el eje coordenado Y la temperatura. Observamos cómo este va disminuyendo. Podemos ver que se comporta como una función de parábola porque por cómo definimos las funciones. Ahora va a continuar Lizeth. Sí, bueno, este es para una barra larga y delgada que tiene 10 centímetros. Nos da su coeficiente de difusión térmica y las temperaturas de los extremos y las condiciones iniciales. Siguiente. Al hacer el análisis, encontramos que este resultado ya lo daban en uno de los archivos que revisamos. Entonces, al correr el programa, llegamos a los mismos resultados. Hicimos un GIF donde pues, nos muestra cómo se va comportando a partir del cambio de temperatura y de posición. Siguiente. Bueno, para las ecuaciones parabólicas de 2 dimensiones. Pues como ya les había comentado mi compañera Laura, el método de Crank-Nicolson usa una matriz tridiagonal y el método IDA requiere esta misma matriz tridiagonal. Sin embargo, esta lo hace para como 2 iteraciones, una en X y otra en Y, que sería la segunda dimensión. Una ecuación parabólica en 2 dimensiones tiene la siguiente forma, que pues básicamente pues se le agrega otra dimensión, puede ser en X, o en Y o en Z, dependiendo de cualquiera, o inclusive otras. Y aquí tenemos el método implícito en la dirección alternante ida, que pues este método resuelve las ecuaciones en 2 dimensiones utilizando matrices tridiagonales, y esto pues se logra resolviendo en las mallas. Como ya les había comentado mi compañera, tiene una forma similar a la de Crank, pero pues va cambiando
al momento de crear la malla. En el paso número 1, el subíndice entre el L más un medio, siguiente, cambia en el paso 2, que sería L más 1. Y pues nos dice que viene siendo la lambda, siguiente. Y pues bueno, una vez que obtenemos los pasos, podemos sustituir en la ecuación parabólica. Siguiente. Y pues bueno, esta es una imagen visual de cómo se comporta el método IDA, donde pues el primer paso obtiene la dirección, podríamos decir que en X, y el segundo podría estar en Y. Y del lado izquierdo podemos ver cómo se comportaría si creáramos mallas como en forma de cuadritos. Siguiente. Bueno, nosotros trajimos un ejemplo de una placa cuadrada de 2×2 con alfa igual a un tercio, que se calienta de manera que la temperatura a la mitad inferior es de 50, mientras que la temperatura en la mitad superior es 0. Después de eso se aísla lateralmente y la temperatura en sus bordes se mantiene en 0. La solución numérica del problema es la que está representada en el cuadrito. Siguiente. Y pues bueno, nosotros para hacer la solución analítica usamos variables separables que pues ya tienen un procedimiento por default, entonces lo único que cambia pues es la función en este caso f de xy, y se hacen las respectivas integrales. Siguiente. Y pues estas son nuestra comparación analítica y numérica de cómo se va comportando en la placa la temperatura. Siguiente. Este es otro ejemplo que pues está en una forma sinusoidal y también obtenemos nuestra solución analítica. Siguiente. Hacemos el mismo ejemplo, bueno, la misma forma de resolver con variables separables. Siguiente. Y esta fue nuestra solución. Y pues bueno, nosotros pudimos llegar a la conclusión de que en una dimensión es muy fácil de entender la forma analítica y metódica. También para el programa nos fue fácil resolverla. Sin embargo, en 2 dimensiones lo complicado es trabajar con las matrices tridiagonales en la forma en que se representan, porque tuvimos que usar 2, como lo dice el método IDA, donde una se comporta en una dimensión y la otra en la otra dimensión. Entonces, pues bueno, este tipo de actividades nos da la oportunidad de trabajar con nuevos métodos. Siguiente. Y estas son las bibliografías.